Hola, en este video vamos a ver cómo podemos crear un simulador de refracción para un rayo que atraviesa una lámina de caras paralelas utilizando GeoGebra. Bien, empecemos con el trabajo. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestras variables para los índices de refracción, N1 que va a ser el medio que está rodeando a la lámina, N2 que va a ser el índice de refracción de la lámina y E que va a ser justamente el espesor de dicha lámina. Entonces aquí en la barra de entrada lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra variable N1, N barra baja 1 va a ser igual a, le vamos a dar un valor de 1 de momento, luego N barra baja 2 igual 1 y finalmente otro valor de espesor de E igual a 1. Bien, inicialmente les vamos a dar estos valores para crear las variables, pero aquí en configuración ya tenemos que limitarlos en el deslizador. Colocamos acá el índice de refracción cuyo valor mínimo no puede ser menor a 1, entonces en mínimo le ponemos 1. En el máximo le vamos a poner 2.65, que es básicamente el índice de refracción conocido para materiales dentro del espectro visible. Entonces es un buen rango que podemos manejar como valor máximo del índice de refracción. Vamos a poner incrementos de 0.01 y listo. Hacemos lo mismo para el índice de refracción 2, mínimo 1, máximo 2.65 con incrementos de 0.01. Y finalmente el espesor de la lámina, que vamos a hacer que tenga un espesor mínimo de 1 centímetro, máximo 5 y con incrementos igual de 0.01. Bien, ahí tenemos nuestras tres primeras variables generadas y a partir de aquí vamos a empezar con la construcción. Lo primero que vamos a hacer es colocar un punto acá en el origen de coordenadas y vamos a crear una circunferencia con centro en el punto creado y radio igual al espesor de la lámina. Esto nos va a servir para poder hacer que la lámina sea más gruesa o más delgada. Bien, acá vamos a trabajar con nuestras variables creadas en la pantalla. Lo que nosotros podemos ver es que si vamos modificando el espesor, la variable del espesor, entonces la circunferencia va a ir creciendo. Entonces lo que hacemos aquí es colocar un punto de intersección entre la circunferencia y el eje Y. Ahí tenemos, y a partir de aquí vamos a trazar una paralela al eje X que pase por este punto B. A partir de aquí vamos a tomar una cierta distancia hacia los costados, pueden ser unos 6-7 cuadraditos que representarían centímetros, y en esos cuadraditos vamos a colocar los puntos de nuestro polígono que va a ser la lámina. Entonces colocamos acá y listo, hasta ahí habríamos creado la lámina. Le vamos a dar algún otro color por acá y listo. Bueno, aquí entonces podemos ver que con este deslizador de E podemos hacer que nuestra lámina sea más gruesa o más delgada. Bien, vamos a ir deshaciéndonos de estos elementos auxiliares. Los ponemos como objetos visibles y listo. Ahora, para nuestro rayo incidente lo que vamos a hacer es crear una variable y que nos va a permitir modificar el valor del ángulo con el que va a incidir el rayo. Entonces aquí abajo en la barra de entrada voy a colocar una variable y igual a, y por dar un valor le vamos a poner 45 y aquí ponemos grados para que lo reconozca como un ángulo. Entonces ya generado esta variable, la vamos a hacer para aparecer aquí en pantalla. Notemos que esta variable va desde 0 hasta 360 grados, pero al tratarse de un ángulo de incidencia tenemos que limitar su valor entre 0 y 90 grados. De igual manera vamos a colocar incrementos de 0.01 grados. Bien, con eso ya tenemos nuestra variable y generada acá. Ahora vamos a colocar un punto sobre el eje Y a una cierta distancia, que es la que nos gustaría que sea del tamaño del rayo, por ejemplo acá.
venimos a la herramienta Add ángulo dada su amplitud y hacemos clic en el punto H, A, y cuando nos pregunte el ángulo que queremos tenemos que darle la medida de nuestra variable I en sentido antihorario, y ahí tenemos. Entonces aquí vamos a colocar un segmento desde el punto H' hasta A. Le vamos a cambiar el color, tal vez darle un poquito más de grosor, y podríamos darle incluso en estilo que tenga la dirección del rayo de esta forma más o menos. Bien, ahí tenemos nuestro rayo incidente creado, que su inclinación va a variar en función de la variable I que tenemos aquí. Bien, hasta aquí ya tenemos la primera parte realizada. Bien, para realizar la construcción del rayo refractado, lo primero que vamos a hacer acá es construir una normal. Lo vamos a hacer para que tenga un tamaño definido. Con la herramienta centro y radio de nuevo le vamos a dar de radio 1, y en la misma lógica vamos a plantear los puntos de intersección entre el eje y la circunferencia. Creamos un segmento y escondemos este elemento. Este segmento, como es referencial, lo vamos a hacer en líneas segmentadas y listo. Bien, porque es necesario crear la normal, porque a partir de esta normal es que nosotros vamos a establecer el ángulo de refracción. Para el ángulo de refracción primero tenemos que crear una variable en función del valor que podemos obtener calculándolo a partir de la ley de Snell. Entonces aquí en la barra de entrada voy a crear una variable R que va a ser del ángulo de refracción, y el valor de esta variable R va a ser igual a, según el despeje en la ley de Snell, tendríamos arcoseno de N1 por seno del ángulo de incidencia, que es I, todo esto dividido entre N2. Le damos Enter y aquí ya nos ha reconocido la variable R con un formato de ángulo. Entonces, tomando este ángulo, generamos otro ángulo dada su amplitud, hacemos clic en estos dos puntos y cuando nos pregunte la medida del ángulo le decimos que es R en sentido antihorario también, y ahí se crea nuestro ángulo R. Vamos a trazar una semirrecta en esa dirección para poder obtener el punto por donde va a emerger el rayo. Entonces ese sería el punto por donde va a salir de la lámina. Escondemos esta parte, trazamos el segmento. Ese es el rayo refractado al interior de la lámina. Con esta herramienta podemos decir que tenga el mismo estilo visual que el rayo incidente. Y listo, hasta aquí tenemos la segunda fase. Aquí el rayo nos está desviando porque los dos índices de refracción son iguales, pero si empezamos a modificar el índice de refracción de la lámina ya vemos la refracción que sufre. Bien, este es el rayo refractado. A partir de acá nos queda realizar el cálculo
para el ángulo, para el rayo emergente acá, en la misma lógica que lo hemos hecho en esta primera parte. Entonces, para poder construir el rayo que se refracta acá, procedemos de la misma forma. Primero vamos a construir la normal. Tenemos circunferencia con radio 1. Trazamos una línea perpendicular a la cara. Los puntos de intersección entre esta perpendicular y la circunferencia. Y ahí trazamos un segmento que va a ser nuestra segunda normal. Escondemos estos elementos auxiliares. Y aquí tenemos la normal. Ahora, acá vamos a establecer el ángulo de incidencia en la segunda fase. Recordemos que el primer rayo, al refractarse, este rayo refractado al incidir en la segunda cara se convierte en un rayo incidente. Entonces vamos a calcular su ángulo de incidencia respecto a la normal, midiendo acá. Bien, aquí el GeoGebra ha creado este ángulo al que le ha puesto el nombre de gamma. Entonces este ángulo gamma viene a ser el ángulo de incidencia en la segunda fase. Ahora, para determinar el ángulo de refracción en la segunda fase, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a crear una variable, en este caso R', cuyo valor va a ser igual a el despeje de la ley de Snell, arcoseno de, en este caso, N2, que es el índice de refracción de la lámina, por el seno del ángulo de incidencia en la segunda fase, que hemos visto que tiene el nombre de gamma. Entonces aquí en el teclado buscamos la letra gamma, ahí está, y dividido entre índice de refracción del medio que está rodeando la lámina, que es N1. Listo, damos clic en Enter. Entonces acá ya ha creado el ángulo de refracción R'. Bien, a partir de ese ángulo, con la herramienta ángulo dada la amplitud, hacemos clic en estos dos puntos y le decimos que el valor que queremos que cree es R'. Ok, ahí está. Y en este caso vamos a trazar una semirrecta en esa dirección. Le damos el mismo color, el mismo grosor, y ahí ya tenemos nuestro sistema. Finalmente, lo que vamos a hacer es calcular la desviación lateral que sufre el rayo al atravesar a la lámina. Recordemos que en este sistema el rayo emergente sale paralelo al rayo incidente con una leve desviación lateral. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale esa desviación lateral. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente: trazamos una semirrecta desde el rayo incidente que nos va a marcar su prolongación. Entonces aquí la vamos a poner como línea segmentada. Esta sería la dirección del rayo original y esta sería la del rayo emergente. Entonces aquí ya podemos apreciar la desviación lateral. La pregunta es ¿cuánto vale esta desviación lateral? Entonces lo que vamos a hacer es calcularla acá con el GeoGebra. Bien, ponemos un punto sobre esta semirrecta, trazamos una perpendicular porque recordemos que la distancia entre dos rectas es el segmento perpendicular a ambos, ¿no? La distancia entre dos rectas paralelas es el segmento perpendicular a ambas. Entonces trazamos esa línea perpendicular, punto de intersección y el segmento. Ocultamos esta recta, este segmento lo vamos a poner de repente de otro color y aquí está. Entonces el tamaño de este segmento es lo que conocemos como la desviación lateral. Vamos a generar un texto que nos diga cuánto vale esto. Entonces lo creamos acá en fórmula látex y decimos que D, desviación lateral, va a ser igual a. Venimos a la parte de avanzado y aquí donde está el logo de GeoGebra elegimos el elemento. El valor de ese segmento es el valor de la variable B que nos ha creado acá. Entonces buscamos ese segmento B
Aquí está. Hacemos clic y esto estaría expresado en centímetros, que sería la escala que estamos manejando. Ponemos OK, aquí está, y aquí tenemos nuestro texto. Entonces, a medida que nosotros vayamos modificando las condiciones, la desviación lateral va a ir variando. Sería bueno que esta desviación lateral siga al segmento. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarla y en configuración vamos a hacer que su posición esté vinculada a uno de estos dos puntos que está formando el segmento. Puede ser el punto O, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ahora la distancia va a estar cercana al punto O. Bien, le damos el color para mantener un estilo acá, estos dos puntos también. Listo. Y finalmente acá vamos a generar una casilla de control que nos permita visualizar solo cuando sea necesaria el desplazamiento lateral. Entonces me vengo a la herramienta de seleccionar, hago clic acá sobre esta casilla y voy a ir haciendo clic sobre todos los elementos que yo quiero que aparezcan o desaparezcan con ese botón. Serían todos los que yo quiero que se visualicen solo cuando quiero ver la desviación lateral. Entonces hacemos clic ahí y aquí podemos ver. Ahí se muestran y se ocultan los elementos. Bien, vamos a ir limpiando un poco todo el simulador que hemos generado ahora, escondiendo principalmente etiquetas y elementos que no querramos que se vean. Por ejemplo, la gran mayoría de los puntos, con excepción de repente del punto H' y A, el resto no queremos que sean visibles. H', A y los puntos N y O. Entonces venimos a la parte algebraica, seleccionamos aquí todos los puntos haciendo clic en el título, ponemos objeto visible y solamente vamos a habilitar los que queríamos: H', A, N y O. Listo. Ahora, de todos estos tampoco queremos que se vean sus etiquetas, entonces las vamos a ir ocultando. En el caso de los ángulos, sí queremos que se vean sus valores, pero no sus nombres. Entonces los seleccionamos todos acá, venimos a configuración y que solamente nos muestre el valor. Y ya, ahí va a quedar un poquito más limpio nuestro dibujo. Este segmento H no queremos que se vea su etiqueta, sí el segmento. Lo propio con estas semirrectas y segmentos. Finalmente escondemos los ejes, las cuadrículas, este elemento de acá, y con eso tenemos nuestro simulador concluido. Como siempre, si hay alguna sugerencia o duda, los leo en los comentarios. Gracias.